Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por la convocatoria, en un tema que está permanentemente arriba de la mesa para todos nosotros. Ustedes saben que el Ministerio de Salud está desarrollando la estrategia de prevención del embarazo adolescente y que tiene un capítulo particular sobre embarazo no intencional y especialmente en menores de 15. Y estamos trabajando con algunas compañeras en esa estrategia, aportando el desarrollo de instrumentos que nos permitan abordar esta problemática. Entonces me dijeron que tenemos 15 minutos cada una, así que bueno, me quiero ajustar al tiempo. Y como en realidad es un tema en el que todos hemos de alguna manera u otra participado, es un tema que conocemos, lo que yo pensé para compartir hoy son como algunos puntos para la reflexión, ¿no? Realmente me parece que hay aspectos que hay que profundizar en la discusión de este tema. Entonces, en realidad, a modo de introducción, son todo, o muchas de las ideas para compartir son preguntas, ¿no? Pero algunas son preguntas que de repente nos llevan ya a una respuesta, ¿no? Como de alguna manera un poco retórica. ¿Cómo pensar una política para un problema que comprende situaciones tan diversas? Esa es la primera cuestión, porque cuando uno piensa en una política macro, tiene que universalizar. Y estamos frente a una problemática que es sumamente diversa. De hecho, la semana pasada recibimos en la red de adolescencia de Latinoamérica y Caribe, Italia y España, un artículo publicado en la revista de Salud de Adolescentes española, que se llama SEMA, con S, lo pueden encontrar, sobre embarazo adolescente, una perspectiva cualitativa desde las ciencias sociales, creo que se llama así el artículo, y hace mención en parte, digamos, del trabajo a una investigación cualitativa. Creo que fueron 25 entrevistas, algo que no sería nada difícil para que nosotros pudiéramos hacer. Pasa que ese es otro tema, ¿no? Que nos cuesta investigar, nos cuesta publicar, escribir, cosa que todo el mundo hace, nuestros países vecinos, qué sé yo. Y el artículo está muy interesante, sobre todo porque categoriza en 6 grupos diferentes el embarazo adolescente. 6 grupos diferentes. Yo cuando lo leí, Magdalena también, creo que nos quedamos felices de encontrar que en realidad pueden haber cosas nuevas, pero porque uno siempre tiene que estar abierto a lo que otros equipos trabajan y producen, ¿no? Tiene que sorprenderse un poco con lo que hacen los demás, pero también por otro lado encontramos tantas similitudes con lo que venimos haciendo que decimos, bueno, ¿por qué no lo dijimos también nosotros, ¿no? Que pueden haber 6, pueden ser 4, pueden ser 8, pero que hay categorías diversas. Esa es la primera pregunta. La segunda es en un problema que se transforma en un problema de salud, pero cuyas determinantes no son de la salud, son determinantes sociales, económicas y culturales. Y de eso creo que no queda ninguna duda, porque hace años que sabemos que las adolescentes que son madres son de los sectores pobres, y punto. A esto yo creo que no hay que darle más vuelta. La tercera cuestión es cómo posicionarse desde un rol que no juzgue y respete los derechos y a la vez tenga como objetivo la reducción del embarazo adolescente. Ese es uno de los desafíos más grandes y creo que a veces es una cuestión que nos paraliza y con eso tenemos que tener cuidado, porque digo, hace muchos años que estamos con este tema, vamos y venimos con distintas cuestiones. Antes era, me imagino que Mónica después va a tomar este tema, pero hace no muchos años el tema era, ¿se pone el DIU en el evento posparto, ¿no? A todas las adolescentes? Ahora estamos hablando del implante, pero es lo mismo y las discusiones son las mismas o muy parecidas, ¿no? El otro día, en otro tema, pero que quiero colocarlo porque para mí tiene mucho que ver, un artículo muy bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la socióloga o trabajadora social de acá, uruguaya, joven,
que se le hace una entrevista que está en la diaria de la semana pasada sobre la situación de calle y la cárcel. No tiene nada que ver con este tema, pero ¿cuál es el punto? El punto es que ella dice, no se debe considerar un derecho de las personas vivir en la calle. Vivir en la calle no debe vivir nadie en la calle. Entonces, creo que eso nos interpela en este tema, porque si nosotros decimos que las adolescentes con necesidades básicas satisfechas no son madres, en su gran mayoría, por supuesto que uno va a decir, yo conozco a fulana, bueno, sí, pero en su gran mayoría no son madres, ¿por qué aceptamos muy campantes y como que es su derecho a los 11, 12, 14 o 16 embarazarse y tener un hijo? ¿Por qué? Entonces, eso para mí es una de las cosas que no está resuelta entre nosotros, ¿tá? Lo que, bueno, quería como plantear entonces es, en una parte, por un lado, ¿cuándo empieza la prevención del embarazo adolescente? ¿A qué edad? ¿En qué momento? Y la segunda es cómo categorizar el embarazo no intencional. Esos dos puntos era lo que yo quería hoy compartir. Todo lo anterior era una introducción. ¿Cuándo empieza el problema? Bueno, eso es algo que de repente cada uno lo ha pensado. Uno puede decir, empieza en el jardín de infantes, con la educación sexual, puede ser que sí, pero ahí intervenir específicamente en embarazo, me parece que no. ¿Cuándo empieza la prevención específica para reducir el embarazo adolescente? En chiquilinas que están en una situación de vulnerabilidad social y económica, porque ese es el punto. Entonces, resulta que a partir de una publicación del UNFPA sobre las niñas de 10 años, yo me empecé a interesar en las niñas de 10 años. Y empecé a tratar de sistematizar algunas de las respuestas de las niñas con respecto a lo que es su vida cotidiana. Y resulta que, bueno, ahora no les voy a transmitir todo porque no hay tiempo, pero niñas de 10 años, perdón, que están en familias en las cuales están cubiertas las necesidades básicas, donde además hay expectativas de futuro para las niñas, son niñas que están escolarizadas, que no tienen dudas que van a seguir estudiando y que están imaginando qué van a hacer en el futuro. Estas niñas en ese momento tienen una relación particular con los varones, con las otras niñas, tienen preocupaciones en relación a su familia que tienen que ver con el miedo a que algo les pase a los padres, cosa que es muy típica y esperable como parte del desarrollo psíquico. ¿Por qué? Porque están empezando a vivir su independencia, su autonomía y tienen miedo de matar a los padres si quieren cosas diferentes. Esto es una interpretación más psicodinámica de lo que pasa a los 10 años. Pero ¿qué pasa? Niñas de 10 años que hemos visto en otros contextos tienen otras preocupaciones. Primero, porque no saben si al otro día van a ir a la escuela. Están cuidando a los hermanos. Están con una facies que yo podría decir una facies triste. Están cercanas a algo que uno podría decir si esto no es algo depresivo, digamos, en su vida. Muy lejos de pensar en estas cuestiones que tienen que ver con la autonomía, con la separación, porque hace tiempo que están bastante solas y desarrollándose como pueden y con miedos relacionados, y esto es una investigación muy buena que se hizo en la zona de Carrasco Norte, que lo hizo la ONG La Pascua y en la cual tuve la alegría de poder compartir algunos aspectos de esa investigación, donde las niñas tienen miedo a la calle, miedo a los policías, miedo a los varones, ¿no? Entonces la vida es muy estresante para algunas niñas a los 10 años. Y siempre voy a recordar una nena de 11 que vimos en el Pereira, que estaba con su bebé, que tenía cortes en los brazos y que hacía un año que se había ido de la casa de la madre a vivir con su novio y la familia del novio, a los 11 años. Entonces uno dice, vaya si hay brecha, ¿no?, entre niñas de 10 años. Si nosotras sabemos, además, que estos son algunos datos que los podía haber traído en una tabla, pero bueno, como no traje PowerPoint porque parecen a veces un poco para mí un poco, no me adapto mucho a los PowerPoint, pero sí les cuento que tenemos que saber que en la educación, en cuanto a la
participación en la educación, chiquilines de 15 a 17 años, hay una brecha de 40 puntos. Y esto no pasa solo en Uruguay, pasa en otros países de América Latina. Chile es el que tiene como una relación entre los sectores pobres y no pobres mejor. Pero Uruguay, esto es del 2010, aclaro, habría que ver cómo estamos hoy, pasaron algunos años. Los sectores bajos, pobres, entre 15 y 17 años, el 53% está estudiando. Y la misma edad, los sectores ricos, 96%. Ustedes digan si no hay ahí un problema, ¿verdad? Porque por supuesto que adolescentes que no están estudiando, que tienen mayores dificultades, ni quiero pensar toda la vida familiar y la dinámica, ¿no? De cuando uno les pregunta, ¿no vas más al liceo? ¿No? Yo preguntaba eso en el Pereira, en las Puérperas. ¿Y qué dijeron en tu casa? Me cara como, mi casa, ¿por qué tienen que decir algo? No quiero ir más a estudiar, no voy. Ahí es donde yo creo que la política del Estado tiene que cambiar, ¿no? Bueno, 3 de 4 adolescentes que son madres abandonaron 2 años antes de ser madres los estudios. Esto es lo que yo digo, que el sistema de salud no puede seguir haciendo caso omiso y que la prevención del embarazo adolescente tiene que estar dirigida a las chiquilinas que están en riesgo de dejar los estudios. Punto. Y que esa prevención no es para decirle tenés que usar un método anticonceptivo, no, es para decirle ¿por qué no querés estudiar? ¿Qué te pasa con la escuela o con el liceo? Ese es el punto. Y eso es respetar los derechos y a la vez, por añadidura, evitar el embarazo adolescente. Pero la principal cosa que nos tiene que preocupar es por qué estas chiquilinas no están estudiando. Realmente a mí es una cosa que me desespera. Bueno. Las menores de 14 que se embarazaron en un departamento, que no importa cuál, pero es un dato, pasa en otros departamentos, una estaba estudiando, 2, 0 en algún año, menores de 14. O sea, tampoco hay que esperar al liceo, hay que empezar quinto, sexto de la escuela. Ya está, es ahí. Esto es lo que yo quiero transmitir. Con respecto al embarazo no intencional, cuando hablamos de la intención estamos hablando de la voluntad, porque la intención a mí me suena que es algo que uno planifica, que es algo voluntario, donde juega la conciencia, ¿no? El no intencional es donde todo esto no está. Pero cuando decimos no intencional no podemos armar también una categoría homogénea, porque hay una gama de no intencionalidad. La primera y más grave, seguramente, es la de la violación, el abuso sexual. O sea, más no intencional que eso, no sé qué puede haber. Pero la segunda categoría es la de, bueno, fue sin querer queriendo, porque no me cuidé, no usé bien los métodos. Esa también es no intencional, no estaba buscando o planificando, pero sucedió. Y la tercera categoría es aquella en la cual la adolescente puede haber dicho que sí o puede esperar tener un hijo, porque en realidad es lo que le va a dar mayor autoestima, mayor bienestar, es tener un ser humano que depende de uno y uno siente ahí también todo el, no sé, el afecto, ¿no? El amor, porque hablamos de embarazo como si fuera una cuestión, ¿no? Que separamos de la cintura para abajo y todo está ahí, y en realidad, y eso va a hablar Magdalena después, creo, ¿no? Las cosas están sobre todo de la cabeza, de la cintura para arriba, ¿no? Quiero decir, los afectos, las necesidades, ¿no? El sentirse unido con alguien, ¿no? Sea la pareja, o sea el bebé, o sea el embarazo, o sea lo que sea. Entonces, ahí hay una búsqueda de algo que yo digo que es difícil filosóficamente discutir si es intencional o no, porque para tener intención y voluntad también uno tiene que tener libertad, ¿no? Libertad, oportunidades, posibilidades de elegir. Entonces, ¿es intencional ese embarazo? Cuando si esta misma chica, en otro contexto, en otro lugar, con otras características de vida, ¿elegiría tener un bebé? Bueno, es una pregunta, por eso digo que está en el terreno más de lo filosófico. Y por supuesto que esto
a todos nosotros nos lleva a decir, bueno, ¿cómo enfocamos este embarazo no intencional? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo trabajamos? Y eso estamos en plena producción en la estrategia, justamente para poder salirnos de ese lugar en el cual uno dice, tú querés tenerlo y la chica tiene 11, 12 años, tú querés tenerlo, bueno, entonces que lo tenga, porque ese es su derecho, ¿no? Ahí es donde nosotros decimos que no, que hay que acompañar, que hay que problematizar, que hay que profundizar y que hay que dar también la oportunidad para no continuar con ese embarazo y tener un camino donde justamente los derechos y el bien superior del adolescente estén más protegidos. Bueno, muchas gracias. Estamos, personas que ya nos conocemos y que trabajamos mucho en este tema. Entonces se me ocurría esto de comenzar... pensando en todo lo que ya sabemos, ¿no? Hay mucho que se sabe, que ya se investigó, un poco también siguiendo esta línea de Susana, de poder ir como a otro nivel que esto planteaba yo, del dato al relato, ¿no? Poder recuperar el relato, la vida de cada una de las adolescentes y lo que ahí se juega en esto del sentido que puede tener el embarazo. De lo que ya sabemos, es toda esta cuestión de que estamos en un momento de conexión, de redes, donde el conocimiento cada vez es más valioso y parece que la maternidad y el embarazo en la adolescencia precoz no es compatible con este mundo que va corriendo y nosotros corremos con él. El tema de la inequidad, vulnerabilidad, fragmentación social, también lo sabemos. Si cruzamos una línea de la parte sur de Montevideo a la parte norte, podemos saber casi dime dónde vives y te diré si vas a quedar embarazada. Es casi una cuestión de sentido y de saber, de poder predecir según las posibilidades que los territorios, y no solamente los territorios, sino las condiciones de vida van a generar estas posibilidades o estas imposibilidad de desarrollar la vida de otra forma. Y acá estaba esta tensión que muchas veces creo que sobre esto sí se ha estudiado, es el embarazo como causa. ¿Es la causa? ¿Es el efecto de las situaciones de pobreza? ¿Es lo que genera a su vez más pobreza y vulnerabilidad? Tal vez sí, las dos cosas, pero además es necesario poder darle una visión un poco más profunda, un poco más de caso, y ahí recogiendo un poco el planteo de Susana, es esto de que no hay una única forma de ser adolescente y cursar un embarazo, y cómo ese embarazo tiene un sentido, ¿no?, en cada una de estas historias. Entonces es importante recuperar eso. Cuestiones sabidas, el tema de la trayectoria educativa y el quiebre en la misma, que sabemos que es algo que tiene que ver con un tiempo, que la mayoría de las adolescentes que cursan un embarazo no están insertas en el sistema educativo, y esa es una gran alerta a tener en cuenta. Y yo agregué esto, no me da la cabeza, porque es algo que he escuchado muchísimas veces en las adolescentes, cuando explican o transmiten la imagen que se tiene de ellas y lo que se espera de ellas desde el seno de la familia, desde la propia institución educativa, desde la sociedad. No me da la cabeza, entonces quedo en casa y es otras mis posibilidades, no la de estar inserta en el sistema educativo. La sexualidad, ¿no? Muchas veces hablamos de la salud sexual y reproductiva, y la sexualidad del adolescente, en estos casos donde muchas veces esta ecuación que nosotros decimos ¿no? La sexualidad y la reproducción no tienen que ser lo mismo, pero parece ser que para algunas adolescentes es casi inevitablemente lo mismo. Y ahí también es como otra línea a poder como pensar en estas otras dimensiones, desde el placer, desde las trayectorias en relación a las vivencias de violencia respecto del cuerpo, el cuidado, la autoestima, otra cantidad de aspectos que están íntimamente vinculados con la sexualidad, y que de alguna manera hoy, en este momento, también es bien distinto lo que se espera de una mujer y de un varón. Desde que nace, pensando en esto de la sexualidad, ¿qué querés? Nena. ¿Por qué? Porque las nenas hay que cuidarlas y son más cariñosas. No, un varón, porque los varones son fuertes y además los podés dejar hacer cualquier cosa, no los tenés que cuidar. Estos son discursos que se siguen escuchando hoy y que mucho tienen que ver con esto, con estos aspectos de la sexualidad, con estos aspectos de los mandatos que también nos atraviesan, y con la cultura que también vamos formando respecto a lo que esperamos de hombres y mujeres respecto a su vida.
El padre triplemente ausente, esto es bien interesante porque son estudios bastante viejos que se han hecho en nuestro país respecto al rol paterno. Y esta cuestión del triple ausente tiene que ver porque muchas veces este dato no se sabe, es un missing. Si preguntamos qué edad tienen los padres de estos niños de madres adolescentes, vamos a tener un missing muy grande, por lo tanto es un ausente desde el punto de vista de la presencia física. Es un ausente también desde el punto de vista psicológico y de presencia, porque el papá puede estar, pero no siempre está disponible para la crianza, para acompañar. Y la tercera ausencia tiene que ver con el rol de la mujer con respecto a habilitar al papá o habilitar al hombre a que desempeñe y que aprenda a poder desarrollar ese rol desde el afecto y desde los cuidados. Entonces tenemos como esta cuestión que es bastante vieja, esta investigación, pero que de alguna manera, si lo ponemos hoy, podemos ver que muchas de estas cosas siguen siendo muy vigentes. Y otro de los aspectos que también lo sabemos, pero por más que lo sepamos, puede resultar mucho más difícil hacerlo que decirlo, es que para esta temática es fundamental trabajar desde la red, trabajar en interdisciplina y trabajar en intersectorialidad, y que muchas veces los discursos que tenemos no necesariamente son los mismos y las prácticas y acciones tampoco. Entonces poder tener una coherencia en ese aspecto es clave y central, y ahora seguimos porque tiene que ver con lo que estuvimos haciendo. Y lo que estuvimos haciendo, creo que, no sé, no es lo primero, pero va a aparecer ahora después, que tiene que ver con este desafío de poder tener una visión compartida desde las diferentes instituciones del Estado respecto a este tema. Lo que hemos venido haciendo, y acá me toca como plantear como algunas cuestiones que hemos trabajado desde aquí, que es priorizar desde hace el embarazo como un problema desde el aspecto más amplio que esto supone, o sea, es un tema a atender, es un tema donde se pudo generar estos protocolos que los tenemos, que es un documento que existe, que hemos viajado por todo el país trabajando estos aspectos, que ha sido como muy rico el intercambio, porque ahí también nos aparece esto de la visión de centro, que muchas veces caemos en generalizar, ¿no? Así como generalizamos en la situación del embarazo, también generalizamos con la forma de abordaje. Y muchas veces en el interior profundo, en las zonas rurales, no es tan obvio que hablar de sexualidad es algo que se puede hacer, porque hay muchas presiones, hay cuestiones culturales, lo mismo con la confidencialidad. Sabemos que alguien solamente con el hecho de entrar a una policlínica ya se sabe lo que va a hacer, lo que va a buscar, y todo eso lo que tiene que ver también con el estigma en cada uno de los lugares. Entonces esto es también otras de las dimensiones claves para poder trabajar y respetar estas miradas locales. Después ahí aparece esto de tabla de riesgo, que la hemos construido en el equipo que trabajó en el tema de protocolo, y me parece que en esta cuestión que planteaba hoy Susana de poder predecir, de poder anticiparnos y no solamente trabajar en las situaciones donde las adolescentes ya están en un proceso de gestación, sino poder anticiparnos. Allí aparecen unas claves que son recogidas de la propia experiencia, o sea, son recogidas del trabajo, que son bien sutiles y que fácilmente todos podríamos estar como atentos a qué mirar, cómo mirar y qué luz se nos va prendiendo de acuerdo a estos elementos que son acumulativos, que tienen que ver con la vulnerabilidad que tienen las adolescentes, los proyectos y demás, que es algo como a revisar, me parece que es como un aporte extra. Y después lo otro importante es, bueno, esto que también decíamos, el poder... No, esto ya está, seguimos, que es bueno el tema de participar en la estrategia, que creo que allí también esto de poder hacer el esfuerzo de tener un lenguaje común, ¿no? Que ha habido muchas tensiones en esta cuestión del embarazo, del posicionamiento, y de alguna manera el poder hoy estar trabajando desde una estrategia nacional, intersectorial, donde pensar acciones en conjunto es un avance, es un gran desafío, y hay mucho para hacer para que esto atraviese todos los niveles, ¿no? Porque muchas veces en territorio existe un nivel de trabajo articulado, no siempre en la parte central, pero aquí es un poco la idea que la política sea en todos los niveles articulada y priorizar acciones conjuntas. Está el tema del mapa de ruta. Bueno, esto capaz que no, porque ya lo estuvo planteando Susana. Esto estaba bueno, que es nuevos escenarios, ¿no? O sea, también como considerar algunos aspectos que son novedosos. En este sentido, el tema de
bueno, tenemos la ley de violencia, que también nos está mostrando y está haciendo foco en esto de lo que no debemos naturalizar. Y, por ejemplo, sabemos que muchas veces en una relación de más de 10 años, que según la ley es algo que no solamente va penal, o sea, es una situación grave, decimos el esposo, el compañero. Y también nosotros desde los servicios naturalizamos a través de nuestras palabras, no problematizamos y no damos respuesta a lo que son esas situaciones de abuso y de violencia sexual. Eso por un lado. Después por otro, lo relacionado a, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de violencia. Y acá seguimos porque tiene que ver, esto es lo saqué ahora, que es una foto que habla de la edad de inicio de relaciones sexuales y cómo está Uruguay en el mundo. Y ustedes logran identificar Uruguay ahí, ¿no? Porque no nos parecemos al resto de América. Somos los que tenemos la cifra más baja de inicio de relación sexual consensuada en relación al resto de América, que es como un dato importante porque muchas veces nosotros no nos vemos en relación a los demás. Si bien este tema de la estrategia intersectorial es algo que se está dando en otros países de América Latina, esto muestra que estamos en una situación distinta. Lo traigo como algo para ver, después veremos si esto es algo que puede favorecer o no y demás, pero es como una foto que nos está mostrando algo, simplemente. Bueno, y la ley anterior era de 1933, digo, donde en realidad esta aclaración es del 2017, donde plantea esto de la diferencia de 10 años. Digo, porque también estamos en un mundo cambiante. Si pensamos los últimos 10 años de nuestro país, en un montón de cosas han habido muchos cambios desde todo punto de vista, y sin embargo estamos hablando de una ley que es de 1933, que tiene este apartado, este cambio puntual con respecto a la edad de 10 años de diferencia entre para consentir relaciones sexuales, y después, si no, se considera delito, pero es algo nuevo también, y que eso supone también ir adaptándolo a la práctica, ¿no? Porque primero es el conocimiento de la ley, qué es lo que se debe hacer en esos casos. O sea, es un gran desafío el que tenemos por delante con esto que está escrito y que se supone que tiene que poder llevarse a otro nivel en la propia práctica y en la defensa de los derechos. Adelante. Los olvidados de siempre, y esto es las historias de vida, los relatos, los sentidos, los nudos críticos y a su vez los límites, que ahí también es como el nivel como de la frustración que supone el trabajar en determinados casos en los que realmente, yo ahora les voy a leer como unas pequeñas viñetas que un poco intentan recoger esto del relato de las adolescentes, en qué circunstancia este embarazo tuvo lugar. Entonces dice así: Ana, y capaz que no se entiende, pero porque está como hablan las adolescentes y cómo también está su propio hilo conductor. Ana tiene 13 años, dejó la escuela, nunca fue muy buena. Mamá no me llevaba, yo hacía relajo. La maestra era buena, pero no lo terminé. Mamá estuvo internada, tiene un hueso en la panza. Estuvo muchos días y volvió en silla de ruedas. Se mea y pide vino, fuma mucho. Yo la tengo que cuidar. Ahora quedamos las dos solas. A mi hermano se lo llevó su padre cuando mi madre entró internada. Yo quedé acá. Vinieron del hospital y la dejaron en casa conmigo. El primer día estaban todos mis tíos y mi abuela. Ahora casi ni están. Estoy embarazada, mi abuela quiere que me lo saque, pero ella no está nunca, siempre me critica. Me cobra para acompañarme al médico, eso no está bien. Yo es lo único que tengo, me da fuerza para salir adelante. Carla tiene 13 años, hace un año que vive con Carlos de 16 años. Vivimos juntos a una pieza que me dio mi hermana. Carlos está solo desde hace años, la mamá se murió cuando era chico, la abuela era lo que lo cuidaba. A mí también me crió mi abuela. Con mi madre no me llevo nada bien, pero hace un año estoy acá, viviendo en el mismo lugar. Ella me insulta, me trata mal, a mí y a mi hermana. A ella la quiere echar a la calle. Ella defiende a Juan, ese es mi hermano que se droga y roba todo. A mí me roba mis cosas, mi madre lo defiende y a mí me da bronca. Yo no puedo creer que estar embarazada. Tengo el chip hace 5 meses y nada. Mis hermanas me veían la panza y me decían que estaba embarazada. Yo les decía que no.
Y ahora, él no pidió nacer. Mi hermana perdió un bebé, está mal y ahora viene este. Eso la pone contenta. Yo ahora empecé a estudiar, estoy dando exámenes para terminar la escuela. Dicen que me da la cabeza, pero antes estaba en la calle, no iba nunca a la escuela. Me escapaba siempre, estuve muchos años sin ir. Ahora doy el examen y puedo ir al liceo. A mí me gustan los niños. Quiero que este sea mejor que lo que me pasó a mí. Simplemente, bueno, traer como estos fragmentos que estén también presentes. Cada uno de ustedes les podrá haber llegado de una o de otra forma. Evidentemente que hay muchas posibles lecturas, pero evidentemente que es muy diferente poder pensar sobre la vida de otros que vivirla. Gracias. Primero que nada es importante para mí agradecer sustancialmente a todos los presentes, pero en particular a Susana y a Magdalena, que tuvieron a bien compartir sus experiencias, ambas, pero sobre todo me refiero a Susana, es una de las personas con la que todos nosotros hemos aprendido mucho sobre adolescencia, y no solo por la extensa trayectoria, sino por el decir y por la generosidad en compartir los aciertos y los que no son tanto, y siempre esa discusión poder sentir que crecemos, ¿no? Entonces, en un tema tan complejo como este, hemos estado de acuerdo, en desacuerdo y entre medio, pero bueno, en un tema tan complejo, darnos la oportunidad de discutirlo es el objetivo de esta actividad que nos convoca hoy. Y para mí es un gusto poder compartir con las compañeras en un momento donde un tema tan complejo como este tiene algunos indicadores que son muy positivos, porque no vamos a decir que haya menos embarazo en la adolescencia en el país, es muy positivo, pero la responsabilidad que nos compete en tanto gestores o referentes en la política pública implica, bueno, ir un poco más allá del indicador y seguirnos cuestionando dónde están las brechas, ¿no? Entonces, lo mío es compartir algunos datos que detrás de estos datos hay mucho trabajo, mucha gente muy comprometida que hace años trabaja con estos temas. Yo sigo pensando que en el 2019 llevamos 3 años, 4 casi de disminución de embarazo en la adolescencia. Por supuesto que no es producto de lo que hicimos los últimos 4 o 5 años, ¿no? Eso es obviamente que no. Pero estas chicas que hoy tienen 13, 14, 15, 16 y capaz que están pudiendo elegir no embarazarse, son hijas de mujeres que capaz que desde hace 15 o más años, pero desde que yo conozco 15, están pudiendo pensar en que tienen derechos, ¿no? En que tienen derechos a poder planificar un nacimiento, que tienen derechos a denunciar la violencia, que tienen derechos, ¿no? Entonces, esto nos excede muchísimo como generación y como sistema de salud, nos incluye necesariamente y es mucho más complejo de lo que podemos pensar solo con números. Pero a los efectos, los números nos están mostrando alguna realidad que nos interpela y es eso lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Te animas a pasarme ahí? El 31 de enero de este año el Ministerio de Salud nos convocó a todas las maternidades de ACE, pero nosotros convocamos a las maternidades y al primer nivel de ACE porque entendemos que en un tema como este estábamos todos convocados y nos presentaron algunos números que por cierto que son no solo valiosos sino buenos augurios. Uno ve ahí donde está con el recuadro en rojo que disminuye el embarazo en la adolescencia en el periodo 2015, 2016, 2017, después de que hacía 60 años que no disminuía el embarazo en la adolescencia drásticamente, ¿no? O sea, en valores significativos. Para este año, el año que acaba de finalizar, pasar el siguiente, Daniel, el 2018, el embarazo en la adolescencia volvió a disminuir. Y acá apelamos, estos son datos que nos aportó el Ministerio de Salud, porque incluyen los nacimientos, mujeres adolescentes de todo el país, y vemos, algo que ya sabemos, que hay una sustancial brecha entre el porcentaje de mujeres madres adolescentes en el sector público y en el sector privado, que lo cual ya decía Susana, ¿no? Tenemos 4 veces más de embarazo en la adolescencia, en los sectores, en ACE en particular, no en todos los prestadores públicos, en ACE en particular, y el doble prácticamente de lo que tiene el país, ¿sí? Entonces, si bien venimos disminuyendo, y eso es sustancial, sabemos que sigue coexistiendo una brecha
en que realmente las mujeres adolescentes puedan estar decidiendo si quieren o no tener embarazos y decidiendo con todo lo que se necesita para decidir en realidad, ¿no? Y no como un destino último. Ahora, cuando nos presentaron esos datos, esta tabla que está llena de números, por suerte tiene 3 flechas para poder entenderla. Dice, bueno, pero la natalidad disminuyó en el Uruguay para todas las edades y disminuyó la natalidad en la adolescencia para todas las edades. Bueno, esto es un análisis ACE, es mirar para adentro. ¿Qué pasó con la natalidad en ACE en este quinquenio, 2014-2018? ¿Disminuyeron los embarazos? Sí, disminuyeron un 8% los nacimientos en ACE. Y desde ya, no lo puse para no cansar con números, esto no implica que hayan aumentado los abortos, porque lo primero que uno piensa es, bueno, se despenalizó el aborto, ¿de qué estamos hablando? No nacen porque abortan. Bueno, no. La tasa de abortos en Uruguay está estabilizada y en particular para adolescentes está en disminución también, así que esto no es un artefacto del aumento de las interrupciones. Baja el 8% de los nacimientos en ACE, pero no baja igual para todas las franjas de edad. Baja casi a la mitad en las niñas y adolescentes menores de 15 años. Y ahí ya no estamos hablando ni siquiera de embarazo no intencional, por más que sea el extremo más no intencional del embarazo, estamos hablando mucho más de violencia, mucho más de abuso, mucho más de situaciones de extrema vulnerabilidad. De a poco los equipos de salud estamos dejando de naturalizar el embarazo. A los 11, a los 12, a los 13 estamos hablando de abuso sexual, ¿no? Más allá de que se consintió o no, o intercambiamos relaciones sexuales por comida, porque eso es lo que ocurre tantísimas veces, ¿no? En estos embarazos. Por comida para la niña y toda su familia, porque lo que estamos hablando a veces es la mercancía en realidad es la niña, ¿no? Baja a la mitad. Por supuesto que cada uno de esos embarazos de menores de 15 años nos duele muchísimo, por más que haya bajado a la mitad en este quinquenio, porque realmente da cuenta de todas estas vulnerabilidades. Pero si nos concentramos en la franja entre 15 y 19 años, el embarazo en ACE entre 15 y 19 años bajó un 30% en 5 años, ¿sí? Por supuesto que estamos por encima de las medias nacionales, pero ciertamente se expresa en este valor, creemos, el acumulado de muchos años de trabajo en temas de salud sexual y reproductiva, que no es colocar implantes, porque la otra, los uruguayos nos encanta simplificar las cosas, ¿no? Baja el embarazo porque sube el aborto. Ah, no es porque sube el aborto, entonces porque pones implantes. Bueno, no, si las cosas fueran tan sencillas, alguien las hubiera ya mejorado antes. Entonces, realmente el embarazo en la adolescencia baja. Y baja el embarazo en la adolescencia, no en todas las etapas de la vida de la mujer, porque de 20 años y más, el embarazo sigue estando en los mismos valores. Aumentó un 0,02%, que es la nada misma, ¿no? En 18.000 nacimientos. O sea que no es que todas las mujeres usuarias de ACE están embarazándose menos, sino que específicamente la franja de adolescentes está bajando y en particular las adolescentes entre 15 y 19 años. O sea que efectivamente ese es un dato de la realidad. Lo que no podemos todavía es con la reincidencia del embarazo en la adolescencia, que es la última columna. Estamos en el 4%, más o menos entre el 28%, el 27%, el 25%, para 2018, los últimos, estos son datos todavía preliminares porque se están ajustando, pero la cuarta parte de las mujeres adolescentes que paren en nuestra institución son segundos, terceros o más embarazos en la adolescencia. O sea, son mujeres que tuvieron un embarazo en la adolescencia y que repiten. Eso de la reincidencia, a mí reconozco que la palabra reincidencia me da como un poquito de cosa, me parece un término medio castrense la reincidencia, pero bueno, es como se define, reinciden, repiten el embarazo en la adolescencia un 25% de estas chiquilinas. Entonces la siguiente pregunta que nos hicimos con los colegas del sistema de información es, bueno, ¿qué pasa con la reincidencia? ¿Cuáles son las mujeres que reinciden? ¿Dónde reinciden las mujeres adolescentes en sus embarazos? ¿Cuáles son las que más repiten? Y uno, siguiendo, esto también es un gráfico que nos mostró el Ministerio de Salud, ve que en ACE la reincidencia de embarazos disminuye, poco, pero disminuye sobre todo a nivel de Montevideo, las dos gráficas son iguales, y se mantiene prácticamente estable y sin cambios en el interior del país.
Entonces, esa es una primera pista de esas brechas que tenemos, ¿no? Que un poco Susana decía también, cuán naturalizado está en muchos lugares de nuestro país, no solo que una adolescente de 12 es capaz de consentir una relación sexual, pero una cosa es 12 contra 14 y otra cosa es 12 contra 40, no es lo mismo, ¿no? Y por más que las leyes lo digan, está sumamente naturalizado. Entonces, el interior del país tiene unas dificultades o unos indicadores sustancialmente diferentes. Y lo vemos en todos los temas, porque lo vemos en sífilis congénita, lo vemos en humanización del nacimiento, lo vemos en todos los temas, porque ciertamente la concentración que hay en todo el área metropolitana, no solo de procesos de cambio en el sistema de salud, de participación ciudadana, de participación política, de ejercicio de la ciudadanía, hay un montón de procesos que se dan, sobre todo en el área metropolitana, que no se dan en todo el país. Y eso en la salud sexual y reproductiva, estos indicadores nos están mostrando esa inequidad. Si profundizamos un poco más, el Ministerio de Salud el 31 de enero nos mostró este mapa, donde hay departamentos donde la reincidencia no solo no baja, sino que aumenta en este mismo periodo. Si comparamos 2014 con 2017, que era el último año disponible, hay departamentos como Paysandú, Rivera, no los voy a nombrar todos. Flores es un ejemplo que yo prefería no ponerlo a la misma altura de los otros, porque la diferencia de Flores son 5 embarazos de reincidentes en 2014 y 7 en 2017. Lo que pasa que son 120 nacimientos por año. Entonces eso te aumenta un porcentaje, ¿tá? Claro, es distinto que el 10% Paysandú y sustancialmente distinto que el 8% de Rivera. Son maternidades, departamentos con mucho más nacimiento. Bueno, pero allí tenemos departamentos, sacando un poquito el caso de Flores, que es muy particular, porque son muy pocos casos, donde el embarazo en la adolescencia, la reincidencia del embarazo en la adolescencia no solo no baja, sino que aumenta, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos hizo alguien el otro día en reunión de gabinete es, ¿pero no será que el embarazo en la adolescencia reiterado aumenta en los mismos lugares donde disminuyó? Porque, a ver, si entiende el razonamiento, si disminuimos el embarazo en la adolescencia, capaz que aumenta la reincidencia como un artefacto, ¿no? O sea, son las mismas mujeres, bajé todo el embarazo en la adolescencia, son las mismas mujeres que ya se habían embarazado que se vuelven a embarazar. Podría ser, ¿no? Entonces fuimos a estudiar eso, porque dijimos, debe ser que es eso. No, no es eso. No hemos encontrado todavía una explicación plausible desde los números, o sea que seguramente las explicaciones están a otro nivel que no son los números, ¿no? Que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las características, que tiene que ver con los servicios de salud, pero no solo con los servicios de salud, de por qué estos departamentos aumentan su incidencia. Porque hay algunos que bajaron el embarazo en la adolescencia, pero aumentan la reincidencia. Hay otros que aumentaron el embarazo en la adolescencia y aumentaron la reincidencia, como por ejemplo Rivera. Es un departamento que tiene unas características realmente diferentes a otros, ¿no? Es un departamento de frontera, en fin. O sea, la realidad son muy variables, no hay ninguna explicación sencilla. No hay ninguna que hayamos encontrado en relación a el desarrollo de los servicios de salud sexual y reproductiva, porque uno podría pensar, bueno, capaz que allí donde tenemos más dificultades con el acceso a los servicios es donde tenemos más embarazo en la adolescencia. No hemos encontrado ninguna relación genérica. Y debe ser lo que decía Susana, esto no admite explicaciones genéricas universales, gracias, para entender la complejidad del tema. Pero tenemos departamentos que han aumentado la reincidencia, pasa al siguiente, departamentos que han disminuido la reincidencia. Maldonado, Canelones, Durazno han disminuido francamente la reincidencia del embarazo en la adolescencia. Y entre Maldonado, Canelones y Durazno no hay, o sea, son departamentos totalmente distintos en todos los sentidos, ¿no? O sea que todavía este tema sigue desafiándonos en cuanto a particularizar las respuestas en el sistema de salud. Entonces lo siguiente que hicimos con el sistema de información fue decir, bueno, comparemos la población de mujeres que reinciden o repiten el embarazo con las que no repiten el embarazo, a ver si ahí podemos encontrar alguna diferencia, porque dado que con los departamentos no estamos encontrando. Entonces nos fuimos al CIP, y dicho sea de paso, qué importante que es tener información de buena calidad, porque en un CIP que tiene una amplia cobertura como tiene el de ACE en este momento, con una falta de datos cada vez en descenso que está alrededor del 10%, nos podemos permitir hacer estos análisis sabiendo que esta información es bastante confiable, confiable.
y todo este trabajo lo hizo el equipo de sistemas de información. Entonces encontramos algunas cosas que no nos van a llamar la atención y que ya quienes me antecedieron lo han manifestado. Las mujeres que repiten el embarazo en la adolescencia, más de la cuarta parte solo tienen primaria. En cambio, de las que son primigestas, primer embarazo en la adolescencia, el 13% solo tienen primaria. Hay un tema de brecha en cuanto al acceso educativo o al desvínculo del sistema educativo, como ustedes decían, que se ve claramente vinculado a nuestra población. Y que tiene que ver muchísimo más con los derechos y el reconocimiento de que la niña es un sujeto de derecho, que con todo lo que podamos hacer del sector salud, ¿no? Pero esas niñas están dentro del sector salud, ¿eh? No vienen por anticoncepción. Vienen a controlarse, ¿no? Vienen a vacunarse, vienen a pedir cuestión de certificado médico ese para educación física. Vamos a ver si lo podemos desterrar, porque que un médico tenga que firmar que un niño puede hacer actividad física es algo, ¿no?, que deberíamos desterrar. Porque no hay razón para que un niño no pueda hacer actividad física, ¿verdad? Nosotros discutimos todos los días con Nachos. Pero bueno, estas niñas vienen al sistema de salud, no vienen solas en general, ¿no? Entonces, seguramente hay cosas que podamos hacer desde nuestro rol para que estas niñas tengan una visibilidad dentro del sistema de salud y una posibilidad de creerse ellas mismas sujetos de derecho con posibilidad de generar esos proyectos de vida. Y eso seguramente es mucho más valioso que todos los implantes y todas las otras cosas que tenemos pensado para disminuir el embarazo en la adolescencia. Entonces es un tema de oportunidades. No, esa era la última. Captación, ahora cosas que a nosotros los ginecólogos nos encanta. Captación tardía del embarazo, control del embarazo. Las mujeres que repiten el embarazo, se captan el embarazo mucho más tarde y se controlan menos el embarazo. Si uno compara población que repite con población que no repite el embarazo. Y sí, claro, la adolescencia, que son 4 o 5 años para embarazarse. Si yo me embarazo, después estoy amamantando, no menstruo, y el centro de mi interés y de mi atención es el niño, ¿no? Y sí, ¿cuándo me voy a enterar que tengo un retraso menstrual y que capaz que estoy embarazada de nuevo y capaz que, ¿no? Pero estoy yendo al sistema de salud porque voy a llevar el niño a controlar. Todos los meses voy a llevar el niño a controlar. Ahora me entero tarde que estoy embarazada. Y me controlo menos el embarazo. Y tengo otro gordito en brazo, ¿no? O sea, esas niñas y esas mujeres adolescentes que ya fueron madres también están en el sistema de salud. Vienen. Y por ahí no estamos viendo atrás del niño la mujer adolescente madre que está atrás de ese niño o al lado. Y lo otro, que a mí lo puse en rojo porque me parece que señala una responsabilidad y algunas oportunidades que estamos perdiendo. El 60% de las mujeres que repiten el embarazo en la adolescencia no lo planificaron. Eso no es muy diferente que las otras, porque de las otras el 63% no lo planificaron. Las adolescentes no planifican los embarazos, eso ya lo sabemos. El tema es que este 60% de mujeres que no planificaron este embarazo ya habían tenido un parto, ya pasaron por el sistema de salud, ya tuvimos muchas oportunidades de contacto con esas mujeres. ¿Y cómo es que aún el 60% no lo planificó? El 60% casi no estaba usando métodos anticonceptivos cuando se embarazó por segunda vez, pero en el mismo CIP dice que el 90% de ellas tuvieron consejería en anticoncepción. Algo no pega, ¿no? Si el 90% de esas mujeres egresa de nuestras maternidades con una consejería en anticoncepción, pero vuelve a los meses o años, con un poco de suerte, embarazada, no usando un método, hay algo ahí que no cierra en cuanto a la oportunidad de esa información. Esa información, la calidad, ¿va en función de lo que ese adolescente necesita? ¿O es más de lo mismo? Es un adulto que me dice lo que tengo que hacer, pero que no me pregunta qué quiero hacer, porque, ¿no? Hay una cosa y que no es romántico en el sentido, no es solo romántico, en el sentido de cómo se respetan los derechos del otro, ¿no? Entonces, el momento en que estamos realmente satisfechos porque bajó el embarazo en la adolescencia, lo que no tenemos claro es por qué bajó el embarazo en la adolescencia y por lo tanto lo que tenemos que redoblar es la reflexión de cómo favorecemos que las personas tomen sus decisiones, ¿sí? Porque estas chicas, estas mujeres que terminaron primaria, que tuvieron un embarazo
porque es lo mejor o lo único que pueden tener, ¿no? Y no me refiero, no quiero revictimizar porque no me parece, pero dentro de las opciones que tenían están tomando una decisión. ¿Cómo desde el sistema de salud podemos impactar para que las opciones que tienen realmente sean más amplias? Y que después de un embarazo no planificado, aunque a veces deseado, puedan, bueno, decir, de ahora en más, ¿qué quiero para mí? ¿No? Quiero criar este niño, ¿qué otros proyectos tengo? ¿Y cómo los llevo adelante? Y ahí esas mujeres en general siguen en contacto con nosotros, ¿no? A través de sus hijos, siguen estando en contacto, pero todavía no hemos encontrado la vuelta para que ese cuarto de mujeres adolescentes que vuelven, que ya sabemos que se van a embarazar de nuevo, son las que viven donde decía Magdalena, ¿no? O son las que tienen primaria completa y dice, esas madres, mujeres madres adolescentes, son las que van a volver embarazadas. Y para esas personas probablemente necesitamos pensar estrategias mucho más a medida, mucho más de cercanía, mucho más empáticas que las que hemos desarrollado hasta el momento. Y antes de terminar, lo que quiero agradecer sobremanera es a Ángela Ríos, que nos vino a acompañar, que es la colega del Sistema de Información que procesó toda esta información para nosotros, y que esta y mucha otra que Ángela trabajó nos va a permitir capaz seguir pensando desde los números, pero desde las realidades que hay atrás de los números, cómo vamos ajustando en los territorios estas estrategias. Así que bueno, era eso. Muchas gracias.